Good morning, everyone. Buenos días todos allá en las escuelitas, en las escuelas. ¿Cómo están? ¿Sí? Vamos a revisar hoy nuestras clases anteriores en una evaluación de reforzamiento. Don't panic. No entren en pánico. La idea de esta evaluación es para que ustedes evalúen qué materias todavía no tienen claro, qué materias ya están claras y no necesitan volver a revisar hasta el día antes del examen, quizás, o en los próximos reforzamientos. Lo importante es que no se pongan nerviosos. Esta evaluación es para ayudarlos a estudiar cada cierta cantidad de clases. Normalmente lo hacemos cada 2, esta vez fue cada 3. A recordar entonces la clase de señalética, la clase de anécdotas y la clase de instrucciones en un manual. ¿Ok? Entonces, trabajen con tranquilidad y con calma. Tienen 15 minutos a partir desde el momento en que yo apago la cámara. ¿Ok? Mucha suerte. Todas las preguntas después en el chat con los monitores. Pero no se preocupen que vamos a corregir cada una de ellas. Un consejo. Lean primero las preguntas antes de responder. ¿Ok? Good morning again. Buenos días otra vez. Hello everyone again. Hola Aura, Alejandro. Tratan de escribir desde dónde nos están mirando, desde qué comuna o qué lugar, para que podamos ir identificando. Les pido de antemano algunas disculpas porque hay algunos errores de tipeo, pero lo vamos a resolver aquí. Lo vamos a resolver entre el chat. Algunas de las preguntas que aparecen atrás pueden no ser las que ustedes tienen en la hoja. Para los que nos siguen desde YouTube, no necesariamente en la escuela, vamos a mostrar una serie de preguntas para la clase de reforzamiento, pero la gente en casa puede tener que solo seguir las preguntas aquí. Los de la escuela es probable que la pregunta 5 y la pregunta 7 aparezcan diferentes, entonces los vamos a tratar de resolver verbalmente o les escribo en el chat las opciones, ¿ok? Entonces tenemos Aura desde la Florida, Alejandro desde la Florida, Taz desde Peñalolén y Marion desde La Pintana. Perfecto. Empecemos entonces. ¿Cómo les fue? Olvidé preguntarles la otra vez qué sensación les dio, cómo se sintieron de hacer esta evaluación. Recuerden siempre, es muy importante leer, por lo mismo que va a ocurrir ahora que hay algunas confusiones de tipeo y además hubo un error en las preguntas que yo envié inicialmente con lo que escribí acá. Entonces, es siempre bueno leer las preguntas. Vamos a corregir las preguntas una por una, no sin antes, not before reading the questions. Y así vamos a confirmar las que ustedes tienen con lo que tenemos acá diferente. Primera pregunta, corrección entonces. How do you say señal in English? ¿Cómo se dice señal en inglés? ¿Qué pregunta? ¿Nerviosa? ¿Por qué nerviosa, chicos? ¿Qué preguntas? Entonces, vamos a corregir, yo les voy a anunciar antes. Primero, ustedes se van a dar cuenta de todas maneras con las alternativas que tienen en el papel. Vamos a ver. How do you say señal in English? Tenemos la opción. Primero, vamos a leer las preguntas. No respondan todavía. Dejen esas respuestas y traten de escribir la pregunta, número y letra, ¿ok? Solamente leemos las opciones. Letra A, sign. Letra B, corrijan si está bien claro en la prueba. Notice. Letra C, signal. Y letra D, A y C. Número 2, todavía no respondan. From the warning signals, which one, de las señales de advertencia, ¿cuáles? Which one has to do with prohibitions? ¿Cuál? De hecho, ahí hay un error. Dice cuáles, pero es cuál. Tiene que ver con prohibiciones. ¿Cuál de estas? Do not turn on red. No respondan. Letter B, not enter. Letter C, no parking. Y letra D, todas las anteriores. ¿Sí? Número 3. What are imperative verbs? Aquí no tiene traducción porque la idea es que entiendan el concepto. Letra A, tiene que decir verbos del imperio. Letra B, acciones para impedir algo. Letra C, verbos de orden e instrucción. O letra D, ninguna de las anteriores. Número 4. Mucha atención aquí por algo que siempre les digo, porque leer las preguntas primero.
Pongan atención en el número 4 y se los voy a recordar en la pregunta 8. What reading technique is? Aquí puede que el is esté antes de reading technique, pero no es tan importante para efectos de la pregunta. Is suggested, se sugiere, para un texto de anécdotas. Que el técnica de lectura, reading technique, se sugiere para un texto de anécdotas. No solo texto de anécdotas, sino que todas las anécdotas en general, o todos los textos en general, vamos a poder aplicar esta técnica. Letra A, leer todo de corrido. ¿Por qué tenemos que leer todo de corrido? Ok, puede haber una razón, pero vamos a ver si es una técnica o no. Letra B, buscar en el diccionario todas las palabras desconocidas. ¿Será que eso es una técnica? Letra C, leer las preguntas primero, luego identificar los párrafos que contengan las respuestas de cada pregunta. A esa técnica aparentemente se llama skimming. Letra D, no leer las preguntas y solo leer el texto normal. ¿Serán técnicas estas? Vamos a ver cuál de ellas fue después que terminemos de leer. Esta es la pregunta del conflicto. What type of expressions are questions like in the exam? ¿Qué tipo de expresiones de las que aparecen estas alternativas? Por favor, es probable que en sus hojas no aparecen, entonces se las voy a dar acá y vamos a corregir eso. Dame un segundo que las voy a leer desde aquí. En la número 5, las alternativas que ustedes deben tener son what is the meaning of, ¿sí? Letra B, what type of o what types. Letra C, what is your favorite? Y all of the above, todas las anteriores, ¿ok? Entonces, en la letra 5, independiente de las alternativas que aparezcan acá, ustedes me avisan si tienen las de aquí. Voy a dar ambas, la respuesta para las del papel y la respuesta para este, ¿ok? Para que no se confundan. Seguimos. Número 6. ¿Qué tipo de tiempo gramatical o verbal, decimos, es frecuente de encontrar en una anécdota? ¿Sí? Lo importante de esta pregunta, entonces, el tiempo gramatical o verbal que se puede encontrar en un texto de anécdotas. La palabra anécdota tiene un acento diferente. ¿Tienen que corregir eso? Bien, las del 5 son las mismas. Perfecto. Entonces, las alternativas aquí son pasado, presente, solo imperativo o presente, pasado y futuro. ¿Ya? Vamos a ver. Gracias, Alejandro. Revisen los demás si son las mismas preguntas 5 que aparecen allá de acá. Vamos a ver aquí. Entonces, tenemos cuál o cuáles son las formas del verbo to be. Aquí puede ser que también aparezcan solo el verbo to be y no los otros verbos en pasado. ¿Sí? Quise separar que hay preguntas que dicen solo del verbo to be y hay otra gramática y otras reglas para el resto de los verbos que lo estudiaremos en nuestra clase de gramática. Por ahora, ¿tienen la misma pregunta que aparece aquí o solo dice las formas del verbo to be en pasado? Si tienen las formas del verbo to be en pasado y no el resto, solo pongan sí, ¿ok? Aún así, vamos a dar las respuestas para esta pregunta y para los que solo tienen el verbo to be en pasado. Número 8, finalmente. Mucha atención, pregunta 4. Aquí nos dice la traducción. Why skimming is the technique recommended to read long and short text? Nos dice la traducción de la pregunta porque es exactamente a la pregunta 4. De hecho, esta es la respuesta de la pregunta 4. Para que vean que ¿por qué hay que leer las preguntas primero? Algunas de estas preguntas van a responder preguntas iniciales o una respuesta aparece en la pregunta del texto y viceversa. Entonces, mucha atención que las preguntas a veces pueden proporcionar información importante y si es que no la respuesta. Ahora sí, checking the answers. Vamos a la revisión de preguntas. Todo lo que sea diferente, por favor, anótenlo y vamos corrigiendo. Les pido que cuando escriban la alternativa pongan el número, por ejemplo, 1 y letra A, 1 letra B o 1 letra C, para que podamos corregir. How do you say señal entonces in English? Aura, Alejandro, Taz, Marión. ¿Quién más? A ver si escriben. Si no escriben, no importa. Escriban en el tiempo que puedan. Voy a ayudarles con
tenemos que es sign, sí, pero también es signal. Son las dos. Por lo tanto, la letra D. Ambas significan señal en inglés. Así que no se engañen, no es solo una, hay dos. Número 2. De las señales de advertencia. ¿Cuál de estas tiene que ver con prohibición? ¿Sí? ¿Alguna de ellas? Dicen la letra D. A ver, TAS, la primera es firma. La primera TAS, la palabra firma significa signature. Y sign, con una exclamación, significa una orden para que usted firme. En el contexto de señalética, sign también significa señal. ¿Ok? Así que está bien la acotación de TAS, que la palabra sign significa muchas cosas. Depende del contexto. Por eso que lo pusimos en el contexto de señalética. ¿Ok? Bien. Es muy importante que pongan todas sus preguntas y dudas y confusiones, porque sus preguntas le pueden servir a otros, incluso en la casa. Bien, número 2, entonces, ahora tratan de escribir el número. Número de la pregunta y la letra. Para el número 2 tenemos letra D, todas las anteriores. ¿Ok? Número 3, what are imperative verbs? ¿Qué son los imperative verbs? Son verbos del imperio, acciones para impedir algo. Muy bien, Marión. Verbos de orden e instrucción o ninguna de las anteriores. Y la respuesta era verbos de orden e instrucción. ¿Bien? Bien, parece que vamos bien. Número 4. Pongan el número y la letra, ¿sí? ¿Qué técnica de lectura se sugiere para los textos de anécdotas? ¿Recuerdan el del perrito cuando hablaba de lo que había hecho en el parque y las niñas también? ¿Leer todo corrido de una vez? Vamos a ver. Buscar el diccionario, todas las palabras. Leer las preguntas primero y luego identificar en los párrafos que contengan la respuesta de cada pregunta. Esa técnica se llama skimming. O letra D, no leer las preguntas y solo leer el texto normal. Letra C, claro, nuestro amigo skimming. Esa es la idea que utilicemos. Ok, Alejandro, corregido ahí. Utilicemos esta técnica para ahorrar tiempo. Ups, se me salió la pregunta después. Leer todo de corrido no es una técnica, aún así sirve. Bueno, puede ser una técnica, pero no aplicado para los propósitos de nuestro examen. Letra B, buscar en el diccionario todas las palabras no es lo más sugerido porque se pierde mucho tiempo. Y letra D, no leer las preguntas e ir solo al texto. Pueden hacerlo, no es lo que sugerimos en estas clases, para que ahorren tiempo y se vayan directo a las preguntas que necesitan buscar. Número 5. ¿Todos tienen las mismas alternativas? Vamos a ver. ¿Qué tipo de expresiones son preguntas tipo examen? ¿Sí? Letra A. Aquí, los que no tengan la pregunta igual, es probable que aparezca what type of, what's the meaning of, o what's your favorite, ¿sí? Si a alguien le parece diferente, por favor, escríbanlo. Si no, respondan la pregunta que aparece aquí. Y tenemos letra A, ¿sí? Letra 5 es la letra A. Todos estos son los inicios de pregunta que hemos practicado hasta el momento que puedan aparecer en el examen, ¿sí? Entonces los que pusieron 5, la letra A. Número 6. ¿Qué tipo de tiempo verbal es frecuente de encontrar en textos de anécdotas o que explican historias? ¿Alguien? Letra A, B, C o D. No es solo que aparezcan en las anécdotas, pero es lo que hemos estudiado hasta ahora. En la clase de anécdotas, entonces, muy bien, letra D. No es selectivo que una anécdota o una historia solo se escriba en presente. De hecho, sería muy complicado para efectos del examen un texto solo en presente. Tenemos que esperar a encontrar todos los tiempos verbales. ¿Ok? Bien.
Vamos a ver qué pasa. Bien, muy bien. Seguimos. La letra 7, aquí les doy la respuesta inmediatamente porque son 2. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? ¿Tienen estas mismas alternativas? Pregunta Taz, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿La anterior? Las anécdotas no es algo que pasó, puede ser una descripción de rutina. Solo el texto que vimos, incluso, es algo que pasó, el texto del perrito, pero tiene verbos en presente, y tiene verbos en pasado, y tiene verbos en futuro. Entonces, no se trata de la historia en citas, pero los textos que aparecerán en el examen, que hablan de anécdotas o biografías, incluso las biografías incluyen verbos en presente, ¿ok? Una anécdota, no sé si me pasará. Vamos a intentar. Vamos a ver en próximos textos y les voy a enfatizar. No se confíen que una anécdota solo va a hablar de pasado, ¿ok? O que solo va a hablar de presente. Es probable que incluyan muchos otros tiempos verbales, por eso tenemos que estudiarlos la mayoría. Presente, pasado y futuro, ¿ok? ¿Entendido, Taz? Para el número 7 tenemos... ¿Alguien respondió el número 7? ¿Tienen las mismas alternativas o no? Si es solo del verbo to be, las formas del pasado son la letra A, ¿ok? Debería decir weren't y se las voy a escribir aquí en el diálogo, ¿Te quedaste con la duda? No, a ver, respecto a las preguntas 6, para los que preguntan, ok, son las mismas. Las anécdotas y los textos que aparecerán en el examen no son restrictivos de un solo tiempo. No es para analizar gramaticalmente. Las anécdotas solo utilizan este tiempo verbal. Los textos utilizan todos los tiempos verbales conjugados para darle sentido a una idea. El hecho que diga, por ejemplo, presente simple no significa que es ahora. Eso es un mito que también tenemos que derribar. Cuando hablo en presente simple, normalmente hablo ¿de qué? Normalmente hablo de rutina, verdades generales. Si yo digo, la cordillera está nevada. Ese está es ahora. La cordillera tiene nieve. No necesariamente es ahora. El tiempo presente también puede escribir en general. Así que no se confíen que el presente es ahora. Gramaticalmente el presente puede describir verdades generales, verdades científicas o incluso la rutina de una persona. Vamos con las respuestas entonces. Las formas verbales del verbo to be sería la respuesta A. Was, were, wasn't and weren't. Y aquí debería ser así la respuesta weren't, ¿sí? Pero la pregunta completa es la A. Y luego las formas verbales de los verbos que aparecen en las anécdotas, las formas verbales que estudiamos. Les voy a mostrar el texto en otra oportunidad, Taz y a los chicos, para que puedan identificar que hay más verbos. Dice la mamá, vamos, dice la niña. Hay muchos verbos en presente y en futuro que aparecen en el texto. Pero los que estudiamos en las actividades son verbos en pasado y no son estos, porque estos son en presente, entonces son los de la letra B. Para la respuesta 7, entonces, no, tiene que ser la A y la B juntas, no solo una. Por eso dice cuál o cuáles, son o son. ¿Sí? Es muy importante entonces porque dice el verbo to be es la letra A. Si respondieron la letra B, no es la forma verbal para el verbo to be. Es muy importante, entonces ahora ponen medio punto a las 7 si solo tienen una de las alternativas. ¿Ok? Continuamos. Finalmente la pregunta 8. Why skimming? Toda esta pregunta estaba traducida porque skimming is a technique recommending to short text. Vamos al número 8. Reading technique. Skimming. ¿Sí? Esta pregunta se respondía con la pregunta 8 que dice... Skimming es la técnica recomendada para textos largos y cortos. Largos y cortos es un distractor. A ver, Alejandro, se marca en la hoja de respuestas
Sí, cuando las respuestas correctas son 2, tengo que marcar 2. Para que vean cómo puede cambiar toda una perspectiva de los exámenes. ¿Cuál o cuáles es o son la o las formas del verbo to be en pasado y de los verbos en pasado? Dice la opción, en ninguna parte dice solo responda una alternativa. De la expresión y de lo que escribe Alejandro acá, prepárense que para próximas alternativas va a tener instrucciones, responda una sola pregunta, responda una sola alternativa o responda la o las alternativas correctas. Es una opción, Alejandro. Es probable que las preguntas tengan más de una pregunta correcta. Sí. Así que para eso son estas actividades de reforzamiento, para que ustedes se encuentren con esa opción de pregunta antes del examen y ya vayan preparados, precavidos. ¿Por qué es confuso? Si hay dos preguntas, hay dos peticiones dentro de la pregunta. Formas del verbo to be, la letra B no responde al verbo to be, porque no es el verbo to be, son el resto de los verbos. Y la letra A responde el verbo to be en pasado y la letra B responde los verbos en pasado que no son verbo to be. ¿Sí? Ya que se ha generado tanta confusión con esto, vamos a estudiar en una próxima pregunta, en una próxima clase, la diferencia entre estos dos verbos. Pero lo importante es que se den la posibilidad que una pregunta tenga dos respuestas correctas. Todo va a depender de las instrucciones. En las instrucciones aquí no dice responda solo una pregunta. ¿Dice? Si dice eso me avisan, porque no estaba dentro de las instrucciones que teníamos contemplados y de ahí entonces podría contemplar una. Y esta pregunta tendríamos que eliminarla porque pide dos cosas, no pide una sola. No hay una alternativa que incluya las dos cosas. La alternativa C son verbo to be en presente y la alternativa D son los otros verbos en presente, que además está errado porque dice he go y debería decir he goes. ¿Sí? Vamos a estudiar esto, así que don't panic, no se alarmen. ¿Debería haber otra opción A y B? Sí, pero en ninguna parte decía no escribir dos alternativas. Si ustedes tenían claro que el verbo to be era was, were, wasn't, weren't, la información tiene que ser correcta. Podrían también haber preguntado, la letra B es correcta, pero falta información. ¿Ok? Así que para los que están escribiendo sus comentarios, todo eso lo vamos a reunir en una clase. Les agradezco los comentarios. Es probable que una pregunta tenga dos alternativas a marcar. Sí, pueden haber dos alternativas a marcar. Lo vimos en la primera. Fíjense acá. La diferencia es que en el número 1 teníamos la opción A y C. Pero como por efectos de la prueba no podemos incluir alternativa letra D o E, perdón, una quinta alternativa, en todas partes, Francisca, están escribiendo los mismos comentarios. Es probable que haya más de una alternativa. También puede decir alternativa E, letras A y B, pero aquí no teníamos la opción de incluirlo, así que son dos alternativas correctas. Lo mismo puede pasar si responden con una cruz y piden que respondan con un círculo. Si responden con una cruz, esa respuesta está incorrecta porque piden escribir un círculo. Instrucciones son instrucciones. Cuando no hay instrucciones, las opciones son la información correcta que aparezca. ¿Ok? Número 8. ¿Por qué skimming entonces es la técnica recomendada? Letra A, B, C o D. ¿Qué puede ser? ¿Ayuda a ahorrar tiempo y encontrar las respuestas con mayor efectividad? Puede ser. ¿Permite adivinar las respuestas más rápido? Puede ser. Díganme ustedes. ¿Entrega la respuesta inmediatamente sin errores? Otra opción. No necesito traducir el texto. Y acá la respuesta era ayuda a ahorrar tiempo y encontrar las respuestas con mayor efectividad. No hay una técnica de lectura que permita adivinar.
Para eso no hay técnicas, para eso no estudiamos, solo adivinamos. Para la letra B, permite adivinar la respuesta más rápido. Ok, la letra C, entrega las respuestas inmediatas sin errores. No hay una técnica que proporcione las respuestas rápidos y sin error. Todas las respuestas pueden tener un margen de error. En el sentido de esta pregunta, una técnica solo ayuda, no les va a dar la respuesta exacta, solo les va a ayudar. Y la letra D, no necesito traducir el texto. El diccionario es útil, pero no es el objetivo de la comprensión de lectura. Nadie les pide en una comprensión de lectura que traduzcan el texto completo. Eso no es el objetivo del examen de inglés. Solo les van a pedir información del texto en las preguntas, pero nadie dice que traduzcan el texto, ¿ok? Por eso que no hemos aprendido técnicas de traducción ni estamos estudiando inglés específicamente para traducir. ¿Qué les pareció? Me gusta que haya conflicto ahí en el chat, porque salgan del marco de prueba, formato de prueba estricto. Las preguntas como del tipo 7 tienen por objetivo probar si ustedes solo buscan una respuesta nada más, aunque esté incorrecta, aunque esté incompleta. Prefieren tener una sola alternativa y que esté incompleta. Si ustedes solo responden una, está incorrecto porque no proporciona toda la información que pedimos. Pedimos verbo to be por un lado y el resto de los verbos por otro, ¿ok? Así que para que se den cuenta que hay más formas de responder las alternativas, siempre y cuando no aparezca en las instrucciones, responda una sola alternativa. Aquí no está esa instrucción, así que todo es posible. Que tengan una muy buena semana, un muy buen fin de semana. Cualquier comentario, escríbanlo con sus monitores, en el WhatsApp, en el chat, y vamos a recepcionar todas las dudas, preguntas, quejas, consultas, lo que sea, inclúyanlo, pero les recomiendo, salgan un poco del marco formal de una prueba. No todas las pruebas tienen el mismo formato. Es probable que si no leyeron correctamente la pregunta y solo esperaban responder una alternativa, no se preguntaran qué pasa con la otra información. Con la alternativa A no respondo la pregunta completa. Y con la alternativa B tampoco respondo la pregunta completa. Así que son las dos. Bye bye, thank you.